Aitor, por tu presentación. Miquel, no sé si querías presentar tú en este caso a Anselmo. Pues es un favor que me hacéis y un honor también. Anselmo es un neumólogo de una larga trayectoria, muy implicado no solamente en el campo de la silicosis, que también, sino en muchos otros aspectos de la neumología, en la neumología laboral particularmente. Trabaja en común pues, con una serie de alergólogos, es un compañero que de hace mucho tiempo dentro de la Cátedra de Medicina del Trabajo allá en la Universidad de Barcelona, y un amigo personal que me ha enseñado mucho, que me ha acompañado mucho y con el que es, vamos, un placer hablar, discutir y fundamentalmente aprender con él. Yo creo que os ha de gustar mucho lo que os trae hoy aquí a todos. Ya para que veamos tu presentación. Hola. ¿Me oís? ¿Me oís? Sí que se te oye, Anselmo, sí. Egunon. Buenos días, buen día. Realmente el placer, como sabes, Miquel, es mío y siempre que estoy con vosotros, pues me siento muy bien acogido y fantástico. Quería agradeceros a todos, a los organizadores, a Osalan, a la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao y a la Sociedad Vasca de Medicina del Trabajo, y especialmente a los que están de escuchantes o de oyentes, porque han hecho algunas preguntas ya inicialmente que me han parecido muy, muy interesantes y que vamos a tratar de contestarlas algunas, porque la doctora Urrutia ha tenido que marchar, pero voy a tratar de aclarar algunos conceptos. Intuía, ya de manera previa, que iban a surgir este tipo de preguntas y por eso, aunque habíais catalogado la charla o esta conversación como casos clínicos, yo, si veis, ya le he cambiado el nombre y le he puesto casos prácticos. ¿Por qué? Porque imaginaba que los que iban a ser nuestros interlocutores eran médicos de los que están en el tajo. Y a mí me gusta mucho hablar de esta palabra porque son ellos los que realmente detectan los problemas y a los que hay que darles, en cierta manera, ayuda, prestarles toda nuestra colaboración. Y por eso yo he querido llamarlos casos prácticos. Y siendo práctico, lo primero que a mí me gusta comenzar... Anselmo, perdona, no sé de la presentación. Compártela, por favor. Compartir pantalla. ¿La veis ahora? ¿La veis ahora? A ver, aún no. ¿No? Pues debería salir. No la puede... No se ve. Ya, pero no se ve. Debería, pero pues oye, tengo puesto compartir pantalla. Y está conectado el Zoom. ¿No se ve ahora? No. Un momento. Y ahora, a ver, vamos a ver si ahora se ve, porque la tengo puesta en la pantalla grande. ¿Lo veis ahora? Ostras. Tampoco, Anselmo. Pues perdonad. Que tengas abierto en el ordenador, tienes que abrirlo y compartir desde el Zoom. Vale, vamos a ver. Pues chico, lo debería tener aquí. Ahora sí, Anselmo. Ahora sí. ¿Ahora lo veis? Vemos. ¿Lo veis ahora Sí, bien? perfecto. Sí, perfecto. Bueno, vamos a ver un momentito. ¿Lo veis bien ahora? Ahora estamos viendo el fondo de tu pantalla. Pantalla tuyo. La veíamos hace un momento, ahora estamos Dale viendo el otra fondo vez. del escritorio. Ahí, Vale. ahí. ¿Ahora la veis? Ahora. ¿Y ahora Ahora pantalla sí, completa? ahora sí. Perfecto. Vale. ¿La veis ahora bien? Ahora sí.
Sí. Pues como os decía, que yo le había cambiado, le había puesto, intuyendo que iban a surgir este tipo de preguntas, le había puesto casos prácticos. De cierta manera, contestar algunas cosas de las que Aitor, a quien doy las gracias personalmente por haberse referido a mí en la pequeña ayuda en la colaboración que pudimos tener a la hora de plantear la periodicidad de las pruebas y de las radiografías. Esta es la síntesis de lo que se puede decir de un caso práctico, ¿eh? Entonces, lo que os decía ahora es que a mí me gusta siempre empezar con lo que llamaríamos definiciones operativas. ¿Y a qué nos referimos de qué hablamos cuando estamos hablando de algo? Y respondo ya a una pregunta que ha hecho una compañera anteriormente acerca de lo de la silicosis ganglionar. Es lo mismo silicosis ganglionar que asbestosis pleural, es un oxímoron. La silicosis y la asbestosis son fibrosis pulmonares intersticiales y como muy bien ha comentado tanto Miquel como la doctora Urrutia y Aitor, pues se producen en la zona intersticial. Todo lo que no se produzca ahí no es ni asbestosis ni silicosis. Por tanto, las placas pleurales, los engrosamientos pleurales no son asbestosis, son enfermedades pleurales derivadas de la exposición al amianto en este caso. Y las adenopatías que pueden aparecer en personas que han estado expuestas a la sílice no podemos llamarlos, no podemos catalogarlos de silicóticos. ¿Por qué? Porque por definición se llama silicosis cuando en una radiografía de tórax adquirida e interpretada, leída, siguiendo las directrices para la interpretación de las radiografías de la Organización Internacional de Trabajo, encontramos una profusión de imágenes radiológicas 1,1 o superior. El resto no se puede llamar silicosis. Por tanto, los neumólogos que utilizan esta terminología debemos decirles que están erróneamente leyendo o interpretando a qué le llamamos silicosis o asbestosis. Bien, entonces, como ha comentado Aitor, el diagnóstico de la silicosis se basa en dos pilares. Uno, la historia clínica, la historia laboral, que no voy a hacer más énfasis porque ya ha explicado él que ha de hacerse de manera exhaustiva, diría yo. Y luego el segundo pilar es la radiología. Como os decía, el diagnóstico es radiológico prácticamente. Aquí hay una imagen, que vemos esta imagen, que es una placa de tórax obtenida con una adquisición digital directa, digamos que es normal, no vemos ninguna anomalía, ¿eh? Y aquí ya vemos que hay pues, unos nodulillos y por tanto aquí ya podríamos decir que hay silicosis. Claro, si vemos esta, por ejemplo, pues aquí ya hay una profusión prácticamente 3,3, por tanto no ofrece ninguna duda. Y vamos a comenzar a explicar un caso práctico de los que vemos en el tajo que os decía antes, como puede ver la doctora Urrutia, o de los que nosotros vemos habitualmente en nuestra consulta. Este es un caso paradigmático de una marmolería. Y os voy a poner este caso porque lo vimos hace poco y tuvimos problemas a la hora de su valoración legal. Es un chico de 36 años, poco fumador, dejó de fumar hace ya tiempo, bebedor ocasional, más o menos deportista, hace ejercicio diario y comenzó a trabajar en una marmolistería donde estuvo desde el 2003 hasta el 2014. Como generalmente los talleres de mármol son pequeños, no tienen mucha gente trabajando, pues los trabajadores hacen de todo lo que hay que hacer, desde medir hasta ir a instalar, pulir, cortar, hacer de todos los trabajos. Inicialmente, 2003 antes y anteriormente se trabajaba material, sobre todo granito y mármol, pero posteriormente ya sabéis que vino un material que se comió el resto prácticamente, que eran los aglomerados de cuarzo.
En estos talleres pequeños, sobre todo cuando hay familiares, son talleres en los cuales la mayoría, como ha explicado la doctora Urrutia, aquel de Bilbao, que ellos publicaron los 6 u 8 casos, son talleres familiares bueno, las condiciones de trabajo no son las idóneas y las mediciones de la concentración de polvo, de la concentración de sílice cristalina, como decía el doctor Aitor Guisasola, que hay que hacerlo periódicamente, pues se hacían poco. También los servicios de prevención no estaban muy al tanto de estas mediciones, y las medidas preventivas, que son las que realmente tenemos que poner en marcha a saco, pues se hacían poco. Las medidas preventivas, sobre todo las medidas preventivas, la prevención primaria, que es la que puede evitar, la única que puede evitar tener casos de silicosis. Y inicialmente los cortes se hacían casi siempre en seco, aunque luego, debido bueno, sobre todo a las inspecciones de trabajo, pues se instauraron medidas de corte en húmedo, pero la aspiración es escasa, el ambiente en general es un ambiente con mucho polvo. Y en cuanto a los EPIs, pues sí, los zapatos, las gafas a veces, los auriculares, en fin, y las mascarillas, se decía que sí, que había que utilizarlas, pero no siempre. Sorprendentemente, la mayoría de servicios de prevención no tenían la radiografía de tórax como un mecanismo o como una herramienta imprescindible. No hacían radiografías periódicamente, con la periodicidad que hubiera sido aconsejable. Y a este chico pues tampoco se le hizo una radiografía, no se le habían hecho radiografías hasta ahora. No tenía síntomas y entre sus antecedentes no tenía ningún tipo de enfermedades personales ni familiares de interés y no tomaba ningún tipo de medicación. En el año 2014 nos encontramos con esta radiografía. ¿La veis bien, la radiografía? Bien, pues es una radiografía que, claro, inicialmente uno se pregunta, ¿es normal o patológica? Y claramente se ve, especialmente en esta zona que estoy señalando, pero en los campos superiores y medios, hay un patrón micronodular evidente. Incluso hay zonas en las cuales hay tendencia a la confluencia de los micronódulos, en los que parece haber ya posiblemente zonas de fibrosis masiva progresiva, es decir, masas de micronódulos confluyentes. Aquí, posiblemente en esta zona, pero en esta zona del lóbulo superior izquierdo sobre todo. Entonces, con esta radiografía le hacemos una lectura hilo y decimos tiene una profusión mínimo de 2, alguno podría poner 3, incluso con zonas, alguna zona aquí sobre todo, decía ya podría ser una masa de tipo A. Y frente a eso dices, bueno, este chico tiene una silicosis, evidentemente, es una forma crónica o acelerada. Antes ha definido la doctora Urrutia que era de 5 a 10 años de la aguda, de menos de meses a pocos años, pero bueno, este tiene unos 10 años de exposición, como os he dicho antes. Podrían decir que es una forma prácticamente acelerada, entre acelerada y crónica, pero bien. Nos quedamos con que tiene una silicosis y otro aspecto, es decir, ¿es simple o es complicada? Esta es una de las dudas que muchas veces los radiólogos y nosotros, los neumólogos, tenemos dificultades y por eso es conveniente que se la vean este tipo de radiografías 3 lectores. Y si hay dudas, pues gana la mayoría. En mi caso, en este caso, en la mutua, le consideraron que era una silicosis simple, como no tenía aquí, perdón, antes de continuar a lo de la exploración funcional, vemos unos cortes de TAC, unos cortes de la tomografía computadorizada y de alta resolución, en la cual, sobre todo en el lado izquierdo, en el vértice izquierdo, hay la zona aquella que os señalaba antes, en la que, en mi opinión,
es una masa de conglomerados y por tanto ya sería, en mi opinión, una silicosis complicada. Se le hicieron unas pruebas funcionales respiratorias y eran absolutamente normales, con una capacidad vital forzada superior al 100%, y del BEMS también. Por tanto, tiene unos valores en el rango de referencia. Entonces aquí se le hizo un electro y es normal. En fin, no tenía ningún otro tipo de patología. Simplemente podríamos decir, en la mutua consideraron que tenía una silicosis simple, valores espirométricos en el rango de referencia y, por tanto, tal como ha explicado el doctor Aitor Guisasola, pues es una silicosis simple, sin afectación funcional. Se le da un puesto de trabajo exento de riesgo, pero como es un taller pequeño, esto no puede ser, pues entonces se le manda a su casa, se le compensa con un año de sueldo y ya está. Pero lo visitamos nosotros y aquí consideramos que, hablando incluso con el neumólogo de la mutua, él decía una cosa, nosotros decíamos otra. Al final, como lo valoramos tres, consideramos que tenía una forma de silicosis complicada y entonces ya le correspondía, por la normativa legal vigente en términos de compensación y valoración legal, una invalidez permanente total. En este caso se le dio total. Más adelante veremos si esto progresa, si dentro de unos años, como sabéis que esto es progresivo, es irreversible y progresivo, si le va a corresponder una compensación o una nueva valoración en la cual se le haga tributario de invalidez permanente absoluta. Esto ha sucedido así también inicialmente. Sabéis que gracias a una proposición no de ley que hubo en el Congreso de los Diputados hace poco, la silicosis de primer grado, que se decía, la silicosis simple sin afectación funcional, no tenían derecho a ningún tipo de compensación a largo plazo, sino sencillamente eso que decíamos, ¿no? Y a propósito de esta proposición no de ley de una diputada gallega, Rocío de Frutos, se instó al Congreso de los Diputados y para que modificara esta ley que databa del 69, de ahí la necesidad de este nuevo protocolo, porque todo esto, la mayoría de las leyes en las que nos estábamos moviendo son de los años 60 y a partir de algunos médicos del trabajo, entre otros los de Osalán, y algunos diputados como la diputada Rocío de Frutos, pues se han ido modificando algunas de las leyes que ya eran bastante obsoletas, como decía Miquel, muy anteriores al nacimiento de muchos de vosotros. Este es otro caso similar que lo hemos tenido también, y para que veáis que este se le había considerado silicosis simple, con derecho prácticamente a no tener ningún tipo de compensación, y excepto pues, un puesto exento de trabajo, pero en muchas de las zonas no hay puesto, en los sitios pequeños no hay zonas en las cuales no haya puestos de trabajo exentos de riesgo. Y sin embargo, si veis, por ejemplo, aquí que se puede intuir que hay alguna imagen de condensación, los conglomerados de masas, como se puede ver luego en la TAC, efectivamente ya hay aglomeración, ya hay tendencia a la confluencia de estos micronódulos que ya forman las masas. Es un caso similar al anterior, también es de una marmolistería. Y otro caso paradigmático, y que no pensemos que el árbol a veces no nos ha dejado ver el bosque, con el boom de la silicosis en las marmolisterías, en las marmolerías y en los trabajos con los aglomerados. Pero os voy a poner un caso también paradigmático de una fundición. De entrada os digo que no es una fundición del País Vasco, pero el que esté libre de culpa que tire la primera piedra. La silicosis sigue viéndose, como habéis visto en alguna de las diapositivas que ha mostrado antes Miquel, de una serie de estudios epidemiológicos que hicimos nosotros. La silicosis se ve prácticamente en todas las actividades en las cuales se trabaja con polvo de sílice. Y este es un caso de una fundición de hierro. Un varón de 57 años, fumador considerable, bebedor considerable,
que en su juventud trabajó en la agricultura y ganadería hasta los 25 años y que desde hace 30 años está trabajando en una fundición de hierro, también en diferentes puestos de trabajo. No tenía uno específico, sino son de los que se trabaja donde se necesita, en el tajo donde haga falta. El ambiente en las fundiciones, algunas más y otras menos, en el de esta fundición donde trabajaba este señor, cuando el técnico de rayos fue a hacer la radiografía, entró a ver la fundición y dijo, aquí el responsable de riesgos laborales me dice que no hay polvo, pero ya cuando entras prácticamente vas andando como si hubiese una alfombrilla, que es todo polvo. Y ya pues el polvo que está depositado en el ambiente, pues también seguro que lo hay. Las mediciones tampoco prácticamente se hacían y cuando se habían hecho en alguna ocasión los TLVs estaban por encima de las medidas que habría que tener. Medidas preventivas, tanto ambientales, como ha comentado Aitor, como individuales, pocas. Los últimos años, y debido a la insistencia de algunas inspecciones de trabajo y de los servicios de prevención, pues sí que utilizaban mascarillas FFP2. Entre sus antecedentes es hipertenso, tenía cálculos en el riñón y hacía tratamiento con un ARA2. Es un tosedor y inspector matinal habitual desde hace años. Se resfría con cierta frecuencia en los inviernos y cuando se resfría tiene aumento de sus síntomas habituales y se añaden ruidos de pecho y disnea de esfuerzo en algunas ocasiones y durante los resfriados precisa tratamiento con antibióticos e inhaladores. Su padre y un hermano han muerto de cáncer de pulmón y su madre es diabética. Tiene un pequeño huerto y suele caminar. La radiografía de tórax, no sé si la veis bien, la primera pregunta que nos hacemos siempre es de, bueno, ¿es normal o es anormal? Hacemos la lectura sistemática y al llegar al parénquima pulmonar vemos que especialmente en el campo superior izquierdo y en el campo medio y en el campo superior izquierdo y en el campo superior derecho y en el campo medio, pues tiene micronódulos. En el lado izquierdo de mayor tamaño que en el derecho, pero hacemos una lectura siguiendo las directrices de la ILO. Nosotros siempre hacemos la lectura con las directrices de la ILO. Y vemos que aquí en el campo superior izquierdo el tamaño de estos micronódulos supera 1 centímetro, 1,5 milímetros, por tanto son Q. Prácticamente más Q que P, pero bueno, ponemos QP, porque sabéis que siempre hay que poner tanto en la forma y tamaño como en la difusión, hay que poner 2 cifras o 2 números o 2 letras. QP y la profusión, pues consideramos que es 2, y por tanto ponemos 2, 2. Y de predominio en los campos superiores y medios. Hacemos una espirometría y obtenemos un valor de capacidad vital forzada del 86%, es decir, no tiene en principio disminución de los volúmenes. El BEMS, el CEP1 está al 68% y la relación BEMS capacidad vital forzada es un 59%. Frente a esto tenemos que hacer 2 tipos de valoraciones o hemos de pensar en 2 tipos digamos, 2 aspectos. Primero, la valoración clínica y decimos, ¿este señor tiene silicosis? Sí. ¿Todos los síntomas que tiene son atribuibles a su silicosis? ¿Es un bronquítico crónico? ¿Tiene EPOC? Bueno, la bronquitis crónica sabéis que forma parte de la EPOC. Entonces decimos, ¿tiene una silicosis crónica simple? ¿Es acelerada? ¿Es complicada? Como habíamos dicho con el chico de antes. En este caso, la silicosis seguro que la tiene. Es una silicosis crónica simple, porque lleva 30 años expuesto al polvo de sílice. Y además nos queda la duda de si toda la sintomatología es debida a la silicosis, o además tiene una EPOC añadida, porque tiene obstrucción. Entonces, la valoración funcional tiene una moderada alteración ventilatoria obstructiva y frente a esto, cuando hay una obstrucción, es imprescindible hacer una prueba broncodilatadora. Se le ha hecho
para ver si hay reversibilidad y si tiene algún componente asmático o de cualquier otro tipo o tiene otras cosas. Pues bueno, habría que hacérselo. Se le hace un electro y tiene una morfología con una hipertrofia ventricular izquierda, y se le hace un ecocardiograma en el que la fracción de eyección del ventrículo izquierdo es normal, no se ve insuficiencia de ningún tipo, las válvulas están bien, pero tiene una hipertrofia del septo. Bien, entonces a partir de aquí hacemos una valoración legal y decimos, bueno, este señor que tiene una silicosis, tiene enfermedades asociadas, sí, tiene una cardiopatía, es hipertenso, una hipertrofia del septum, por tanto, este señor es tributario de una invalidez permanente. En este caso, habría que plantearse si es total o absoluta y si le corresponde un 55%, un 75% o un 100% del salario. Cada uno de vosotros que piense y si queréis luego lo analizamos. Además de todo esto, desde el punto de vista práctico, Aitor ya ha hablado de la modificación del cuadro de enfermedades profesionales reciente, en la cual se incluye el polvo de sílice en el grupo 6 de enfermedades profesionales causadas por agentes carcinógenos y, por tanto, una de los aspectos que últimamente hemos de considerar es que, aparte de todo lo que habíamos hablado de la silicosis, el cáncer de pulmón, hemos de tenerlo presente también en los trabajadores de la sílice. Nosotros tenemos un proyecto en marcha que queremos intentar hacer un diagnóstico precoz del cáncer de pulmón en los trabajadores de sílice y vamos a ver si lo llevamos a cabo pronto. Nos podríamos encontrar con imágenes como esta, ¿eh? Luego veremos lo que es esto, pero en principio hemos de estar también a la white, hemos de estar preparados para encontrarnos con esto. Os he de decir que cuando empezamos a hacer las revisiones a gran escala, encontramos bastantes casos de nódulos y masas pulmonares que luego fueron cáncer. Llevamos 2 o 3 años que tenemos menos. Supongo que porque tanto por los servicios de prevención como por los propios trabajadores son conscientes y se hacen más revisiones o ante cualquier síntoma sospechoso acuden a su centro de atención primaria y se descubren, de manera que no somos nosotros, que vamos a ver trabajadores sanos, los que descubrimos este tipo de enfermedades. Una pequeña... quería introducir, no sé cómo decirlo, las diferencias que hay entre lo que era la lectura de las radiografías, o mejor dicho, los clichés de las radiografías que antes nos proporcionaba la ILO y cómo las hacemos ahora las radiografías, para que veáis que hay algunas diferencias. Estos son los clichés nuevos de la ILO y lo que hicieron ellos fue, en la mayoría de los casos, digitalizar los clichés antiguos y nosotros lo que hacemos es obtener imágenes de adquisición digital directa, con lo cual hay algunas diferencias. Algunos radiólogos todavía, entre los cuales el doctor César Sánchez Pedrosa, que ha sido el radiólogo de referencia de tórax después del doctor Blajot, lo hemos tenido todos como referente de la interpretación de la radiografía de tórax. Cuando vino de Estados Unidos, de la escuela de Felson, y después de unos años de estar aquí en la Complutense, una vez hablando con él, me decía, Anselmo, yo, como vengo de la radiología analógica, para mí me resulta más fácil y veo más en las radiografías analógicas que en las digitales. Los que estamos más acostumbrados a ver radiografías digitales ya, para nosotros es mucho más fácil interpretar estas radiografías que a las analógicas. Digo esto porque a lo mejor, como siempre, los protocolos y las guías dicen que siempre tenemos que comparar las imágenes cuando tengamos dudas, las imágenes con los clichés tipo que nos proporciona la ILO, hay que tener en cuenta cómo están adquiridas, ¿eh? Y por eso es un matiz que quería introducir desde el punto de vista práctico. Aquí en este caso, las dos radiografías son normales, pero en este caso, por ejemplo, aquí yo veo, para mí me resulta más fácil ver patrón, imágenes micronodulares en esta radiografía de adquisición digital directa que le quitas 1 o 2 filtros, que en esta, que sí, obviamente aquí también los hay, que se ven bien, pero me resulta más fácil verlo en esto. Lo digo porque a la hora de comparar con los clichés, esto hay que tenerlo muy en cuenta.
Claro, no nos gustaría para nada ver imágenes cuando vamos a unas empresas, nos encontramos con este tipo de imágenes en un trabajador y mucho menos verlas pues como este, que ya tiene una profusión 3-3. Este es un caso de los que Miquel ha presentado antes en una de las diapositivas, que habíamos encontrado incluso trabajadores con masas de tipo B y trabajadores con una profusión 3-3. Claro, encontrarte esto pues da, no sé, produce una cierta tristeza, porque no deberíamos llegar a estos extremos. Y mucho menos que era el otro caso que os decía, que había que tener en cuenta el cáncer de pulmón. En este caso, afortunadamente, no es un cáncer de pulmón, sino que es una fibrosis masiva progresiva, y veis la TAC que tiene calcificaciones, y es una silicosis en forma de una silicosis complicada con masas de fibrosis masiva progresiva. Con lo cual, estoy a vuestra disposición y pues muchas gracias por vuestra atención y para responder a las preguntas que se os ocurran.